Bueno, yo hice mi práctica en el Ministerio Público, que fue mi... Yo no procuré ni hice pasantías en el pregrado. Y eso en parte fue porque entre segundo y quinto año mi familia se fue a ir a Curacaví y yo con ellos. Entonces era todo un tema logístico que me habría sido muy difícil realmente como tener un acercamiento profesional mientras estudiaba. Entonces mi primer trabajo, por así decirlo, fue la práctica, la hice en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Peñalolén Macul, y yo me gustaba mucho penal. O sea, salí como con muchas ganas de meterme en ese mundo, pero sí tuve una pequeña desilusión. Pero me tocó 3 meses en la unidad de violencia intrafamiliar y 3 meses en la unidad de delito económico. Y en el 2020 hice un diplomado de libre competencia. Y fue un poco a raíz de lo que pasó, acontecimientos de octubre de 2019 en adelante, que me hicieron darme cuenta de que por mucho que siguiera en el sector privado trabajando, igual había algo que uno puede aportar como ciudadano. Muchas de lo que socialmente se decía en ese minuto era contra la colusión, no es inflación, es colusión, como mucha quizás desinformación o eslogan fácil de decir, pero que quizás no tenía mucha raíz económica o jurídica para decirla. Cofundadora de Women in Dispute Resolution. Bueno, es una iniciativa de formar esta red y asociación de mujeres que se dedican al área de litigios. Hay mujeres litigantes, pero no existe la suficiente visibilidad del trabajo que hacen. Hola, 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 hola a todos. Muy buenas tardes. Nos encontramos en la segunda temporada de Absolviendo Posiciones, el programa dedicado a estudiantes de derecho, abogados y público en general que quiera saber, que quiera conocer este hermoso mundo de las ciencias jurídicas, donde entrevistamos gente que admiramos, que respetamos mucho y que traemos para que nos cuenten las diversas formas de cómo se ejerce el derecho profesionalmente hablando. Hoy tengo el agrado, el honor de presentar a una compañera de facultad. No había venido tanta gente que hubiera estudiado en mi facultad, así que un honor. Tenemos a Francisca Osa. Un aplauso para ella, por favor. No, el honor es todo mío por estar acá. Bueno, se preguntarán por qué me encuentro de gala. Y me encuentro de gala acá para entrevistar a Francisca, que ha desarrollado, podríamos así decirlo, una carrera más tradicional en cuanto a lo que es trabajar en un estudio jurídico. Un poco, bueno, vamos a ir hablando de tu carrera, pero es una carrera súper destacada, eres una abogada súper joven y has logrado mucho, entonces esa es un poco la idea. Bueno, ¿te puedo decir Kika? Sí, obvio que sí. Ese era esto, Sí. ya, ¿no? Tu apodo. Es mi apodo, aunque profesionalmente Francisca. ¿Nadie te dice Kika en el...? No, yo siempre pido que me digan Francisca. Bueno, Francisca, entonces... No, pero me puedes decir Kika, sí. Lo primero, queremos hablar sobre tu educación, porque, bueno, yo dije que eras compañera mía, pero no me acuerdo si conté dónde estudié en el programa. Así que tú, por favor, cuéntanos dónde estudiaste y cómo fue tu experiencia universitaria. Ya, perfecto. Bueno, yo estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, de generación 2011, así que ya va pasando harto tiempo, aunque uno siente que fue ayer. Lo siento, Diego, pero es cierto. Si tuviera que escribirle en una palabra, yo diría intensa. Intensa en lo académico, en lo personal, en lo social. Y creo que es una experiencia que aproveché a fondo. O sea, en lo académico me costó. O sea, no fue así lo más fácil del mundo sacar la carrera, pensaría yo. Yo venía a un colegio en que en general como que no estudiaba mucho y me iba súper bien, entonces quizás me faltó ahí llegar con mejores hábitos de estudio. Y el componente ahí de las pruebas orales también me costó harto. O sea, le tenía pánico a las pruebas orales. De hecho, tanto así que me presentaron muy bien un examen o muy mal, venía igual de nerviosa. O sea, no era el tema de regar el ramo, no, era el hecho de sentarme ahí y ser interrogada. Bueno, un poco parecido a esto, pero ya lo iba superando. Y bueno, y de hecho, parte de esa superación fue por una profesora que me puso, o sea, di el examen con ella, no me fue tan bien. Y yo me fui como al centro de extensión ahí como a botar mis lagrimones de frustración. Y ella justo fue para el mismo lugar porque estaba comprándose un café o qué sé yo. Y me dijo, Francisca, tú sabes mucho, tu tema no es falta de conocimiento, lo tuyo es otra cosa, es un tema que tienes que ahí destrabar y solucionar.
Así que ahí fue cuando tomé un electivo de comunicación oral y no verbal y me di cuenta de todas las cosas que estaba haciendo mal al sentarme a dar la prueba y ser examinada. Entonces me sirvió mucho para detectar a tiempo en quinto año lo que estaba haciendo mal en las pruebas. Y me sirvió también para el examen de grado y me terminó yendo muy bien y salí bien de la carrera, pero claro, no fue exento de complicaciones en ese sentido. Oye, me llevaste, Kika, de inmediato a un tema súper interesante sobre la facultad, que es la expresión oral. Uh-huh. ¿Tú crees que la carrera, al menos la católica, abusa de eso? Porque hay gente que critica que todos los exámenes sean orales. ¿Qué crees tú hoy día, como después de la experiencia universitaria? No, yo no diría que hay un abuso. Lo que hace la facultad es prepararte para ciertos aspectos de lo que se viene en adelante en la profesión. Y lo digo porque si bien yo le tenía ese pánico a las pruebas orales, después igual terminé ejerciendo como abogada judicial hasta el día de hoy. Entonces, creo que tenerle ese susto no es necesariamente una limitante que uno debiera decir como ya que no me gustan las pruebas orales, no me voy a meter nunca en una audiencia, sino que creo que es un buen ejercicio que uno tiene que superar, obviamente. Y sí, hay un componente de subjetividad que creo que es difícil de abordar, de que finalmente el hecho que sea oral quizá haya algún problema de transparencia en por qué me pusieron tal nota y no esta, si el contenido estaba bien pero la forma estaba mal. Pero bueno, es un tema complejo, pero yo sí estoy a favor de las pruebas orales, por mucho que las haya sufrido, digamos. Oye, no sé si viste, pero hace poquito tiempo había un debate como en la prensa, porque salió creo que en las últimas noticias, que me parece que era el Andrés Bello, que dejaba el examen de grado oral por la tasa de reprobación y todo. Ya. ¿Tú partidaria de examen de grado, que es como el examen, ¿no es cierto?, más importante, oral o escrito? No, oral. Pero también es un poco porque no me imagino cómo sería un examen oral, o sea, un examen de grado escrito. Sé que universidades como la Adolfo Ibáñez lo tienen así, pero yo creo que es un buen ejercicio. Quizás lo que me parece un poco, más que el hecho que sea oral, es que sea 50% de la nota final. Claro. Eso te puede jugar muy a tu favor, como a mí, que me subió mucho el promedio. A mí también me subió. Pero los stakes terminan siendo muy altos y eso quizás juega más con la psiquis del alumno que el hecho de que sea oral. Pero también el hecho de que te hagan estudiar todo civil, todo procesal y la segura lección, también creo que es buena porque sirve para darle como un cierre, una conexión a todo lo que uno aprendió. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa mucho estudiando el examen de grado que aprendí cosas que no era que no hubiera aprendido en el pregrado, sino que como que me terminaron de cuajar estudiando el examen de grado. Claro, como que te las metiste a la cabeza de fondo al final saliendo de la carrera, muchas cosas de la materia. Así es. Francisca, entonces tú recomiendas la facultad para... Nosotros pensamos mucho que este programa lo ve gente que está pensando estudiar Derecho. O sea, si puede entrar a la Católica, que lo haga sobre las otras. Sí, 100%. ¿Sí? O sea, mi papá siempre decía, si quieres ser una abogada de verdad, entra a la Chile. Porque él no es abogado, pero sí estudió en la Chile, entonces era muy camiseteado con eso. Pero no, yo recomiendo así la Católica. De la forma más enfática posible la Católica. Creo que es una muy buena universidad, una muy buena facultad también, que ha cambiado mucho desde que yo y tú estudiamos allá, y creo que todos esos cambios que han implementado han sido para mejor, o quiero creerlo. Así que no, la recomiendo 100%. Además tiene toda esta vida universitaria que es muy enriquecedora también, y de la cual yo también aproveché harto de participar en cosas y todo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue tu vida social? ¿Es una universidad entretenida? ¿Hay mucha fiesta? No sé, o también trabajos sociales de invierno. ¿Cómo es la vida social en la PUC? O sea, yo creo que hay para todos los gustos. O sea, si uno es gamer, había como instancias para jugar, ¿cómo se llama? Smash Brothers en el centro de alumnos, al menos en esa época, no sé si ahora. Y bueno, yo personalmente me metí mucho en los trabajos de invierno. En cuarto año estuve a cargo del proyecto de Trabajo San Alberto, que son los trabajos de invierno de la facultad. O sea, estuve metida de segundo a quinto año, pero en cuarto me tocó dirigir el proyecto. Liderando. Sí, y fue muy enriquecedor. Ahí uno se da cuenta de que en general a la facultad le hace sentido como esa iniciativa en particular, a los profesores también y a la facultad. O sea,
termina siendo como una actividad de facultad. Por mucho que sean los alumnos los que van a construir, siempre va el decano a terreno y se pasea por todas las comunidades. En esa época el capellán de Derecho también iba. Entonces se genera como esta sensación de comunidad de que toda la facultad está presente en los trabajos. Buenísimo. Oye, Francisca, bueno, como lo adelantaba del principio del capítulo, la idea de hablar con una abogada con tu trayectoria es ejemplificar y demostrar un poco cómo se hace una carrera de estudio de abogado, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido tu carrera, en qué te especializas, qué haces en tu día a día, para que la gente vea de qué se trata el día y la carrera de Francisca Osa. Bueno, yo hice mi práctica al Ministerio Público, que fue yo no procuré ni hice pasantías en el pregrado. Y eso en parte fue porque entre segundo y quinto año mi familia se fue a ir a Curacaví y yo con ellos. Entonces era todo un tema logístico que me habría sido muy difícil realmente como tener un acercamiento profesional mientras estudiaba. Entonces mi primer trabajo, por así decirlo, fue la práctica, la hice en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Peñalolén Macul, y yo me gustaba mucho penal. O sea, salí como con muchas ganas de meterme en ese mundo, pero sí tuve una pequeña desilusión, quizá por el hecho de que soy muy, a veces, demasiado optimista con ciertas cosas. Y claro, me tocó 3 meses en la unidad de violencia intrafamiliar y 3 meses en la unidad de delito económico. Y claro, me di cuenta de cómo funcionaba la fiscalía por dentro, que hace un gran aporte al país, obviamente, pero había ciertas formas de hacer las cosas que, por falta de recursos, no digo que sea por negligencia, ni por maldad, ni mucho menos, sino que simplemente hay cosas que hay que archivarlas porque no está la prueba o no están las condiciones para formalizar, pero yo me metía a revisar esas causas y se me partía el alma y decía, pero qué pena que estos casos van a terminar archivados y que lata que falten los recursos como para darle como el trato a cada una de estas causas que se merece. Entonces, finalmente está todo el tema de trabajar por metas y para trabajar por metas hay que archivar cierta cantidad de causas. Entonces, creo que salí un poco desilusionada de cómo funciona por dentro. Y bueno, y además penal tiene la particularidad de que uno no puede ejercerlo hasta que jura como abogado. Entonces, esto era julio del 2017, dije, bueno, sí o sí tengo que validar mi título de alguna manera profesionalmente. Entonces postulé a estudios un poco así, a ver qué sale, así, a ver qué pasa. También hice un pequeño, no intercambio, pero me fui a estudiar a Alemania para profundizar en el alemán, que es un idioma que también me interesa mucho aprender, además del inglés. Y me contrataron de un estudio que se llama Cruzat Val. Que es un estudio chico que ve de una multiplicidad de temas, es como boutique full service, o sea, veía de todo, y me tocó entrar al área judicial. Digo que me tocó porque yo postulé en realidad era como corporativo judicial, pero... O sea, postulaste a lo que saliera en el fondo, ¿o no? Como o sea, estabas buscando algo en particular. Es que el cargo era corporativo y judicial y dije, ya, entonces me va a tocar ver corporativo ya, para aprender de eso. Pero el día que entré me dijeron, no, tú eres judicial 100%. Y nada, pues con todo lo que les conté de que a mí me dan pánico las pruebas orales y todo, entonces dije, chuta, como ¿en qué me metí? Y de hecho me mandaron a alegar a las 3 semanas, mi primera causa, yo todavía no había jurado, o sea, el nivel de nerviosismo no lo podría ni explicar. Pero finalmente ahí me di cuenta que sí, tiene como ese costo quizá de que uno se pone nervioso, a diferencia de otras áreas del derecho, pero también el rédito que da, o sea, cuando uno alega y la adrenalina que se siente en el momento, es como difícil de explicar si es que uno no lo ha experimentado. Bueno, tú también litigas, así que no te lo tengo que explicar a ti, pero para los que están escuchando. Entonces ahí me di cuenta que sí, es un área de mucha emoción, quizá, emociones muy fuertes, tanto buenas como malas. Y además, yo creo que la gracia que tiene al menos el litigio civil, porque claramente familia, laboral, penal son áreas más orales. Más orales, claro. Pero civil, comercial, libre competencia, como es un procedimiento escrito, también implica mucho estudio, mucho sentarse a estudiar un tema, a ver la estrategia, a ver la teoría del caso. Entonces, en ese sentido, no es solamente la audiencia, también tienen mucho de pega de escritorio, de ratón de biblioteca, por así decirlo. Entonces, y eso a mí también me gusta mucho, así que creo que es más omnicomprensivo de lo que se ve a simple vista. Y ahí ejercí casi 4 años. Entre el 2017 y el 2020 2021,
Y el 2020 hice un diplomado de libre competencia. Y fue un poco a raíz de lo que pasó, acontecimientos de octubre de 2019 en adelante, que me hicieron darme cuenta de que por mucho que siguiera en el sector privado trabajando, igual había algo que uno puede aportar como ciudadano, digamos. Entonces dije, yo creo que el libre competencia es un buen nicho para meterse, por el hecho de que si uno veía, por ejemplo, parte de las pancartas o muchas de lo que socialmente se decía en ese minuto era contra la colusión, no es inflación, es colusión, como mucha quizás desinformación o eslogan fácil de decir, pero que quizás no tenía mucha raíz económica o jurídica para decirla. Entonces me di cuenta de eso. Yo creo que es un buen... Por el quiebre que se genera a nivel social, creo que sería un buen nicho desde el cual aportar, ya sea desde el sector público, como la Fiscalía Nacional Económica, o desde la academia. Yo no lo tenía claro, pero dije, es un tema en el cual me quiero meter, porque tiene muchas implicancias sociales el hecho de que se cometan abuso, colusión y todo lo que ha pasado desde los años 2000. Entonces hice el diplomado, me fue súper bien, me di cuenta que tenía dedos para el piano, por así decirlo. Y ahí con mi marido tomamos la decisión de ir a estudiar afuera. Entonces, lo que hice fue, tomé una lista de los 10 mejores programas libre competencia, eliminé todos los que eran en francés, porque... Hay muchos en francés, sí, en Bélgica sobre todo. Y también eliminé todos los que eran en Estados Unidos, porque como no íbamos con nuestros propios ahorros... es más caro, ¿no? Estados Unidos. Sí, es harta la diferencia en realidad. Uno piensa que no es tanta, pero es mucha si uno va sumando. Y ahí habría significado que él o yo estudiáramos. Y la idea era que fuera un proyecto familiar, que los dos estudiáramos, entonces... Porque tu marido es abogado también. Sí, mi marido también no le habíamos hablado en cámara, tu amigo no, abogado. Sí, exacto. Entonces, para poder ir los dos, postulamos a universidades. Y Londres reunía que tienen 3, 4 muy buenas universidades. Entonces, ahí si uno no quedaba y el otro sí, no se iba a producir el problema porque... en alguna íbamos a quedar, digamos. Entonces... pero no hay competencia con tu marido, ¿no? ¿O sí? No. No, solo apoyo. Pero claro, si hubiéramos postulado, no sé, pues a Cambridge, Oxford, una más exigente, el ingreso, y uno quedaba y el otro no, uno se genera un problema matrimonial. Entonces, ¿para qué exponerse? Sí, ¿para qué exponerse? Y, aunque hay gente que lo hace y estudian en ciudades separadas, pero nuestro plan siempre fue hacerlo como un proyecto familiar. Entonces ahí fuimos a Londres el 2021, era saliendo la pandemia para ponernos en claro. La situación. Y bueno, en base a eso se acabó mi primer periodo laboral, o sea, ahí por irme a estudiar dejé de trabajar en mi estudio, en mi primer trabajo. Y en Londres, no, la experiencia fue increíble. ¿Cómo se llama el programa que estudiaste? Estudié un LLM, un máster en Derecho en Libre Competencia, en la Universidad London School of Economics. Y nada, realmente los profesores eran de otro nivel y yo no me di cuenta hasta que estaba allá de realmente lo alto que era el nivel de los profesores. O sea... Me pasaba revisando sentencias chilenas del Tribunal de Libre Competencia chileno que citaba a mi profesora de Libre Competencia. Entonces ahí yo dije como... O sea, qué impresionante tener la suerte y la oportunidad de estar estudiando acá. Y 2, también da cuenta que la Libre Competencia tiene toda esta influencia en la doctrina y jurisprudencia extranjera. Lo cual también lo hace súper interesante porque esta área del derecho más nueva y todo. Entonces fue... Yo diría una gran experiencia, un gran hito en mi carrera. También muy exigente, aunque otro tipo de exigencia. Y no, las pruebas no son orales, pero sí era en 1 hora 20 uno tenía que escribir un ensayo así en vivo o de responder 2 preguntas citando, pero sin tener acceso a cuaderno. Entonces era bien exigente, pero también siendo muy, muy gratificante. Oye, Francisca, háblanos un poquito como... Detengámonos en eso. Uh-huh. ¿Cómo se estudia afuera en el extranjero? Si tú eres abogado, ¿cómo postular? Cuéntanos un poquito de eso para la gente que... Me imagino que hay mucha gente interesada en... Yo te contaba, yo por ejemplo no tengo idea cómo ir a estudiar afuera y me gustaría en algún momento hacerlo. Entonces cuéntanos un poco de eso. Sí, yo creo que el punto de partida es... si uno quiere estudiar en algún país que los programas sean en inglés, yo partiría...
al menos tomando fecha para la prueba de inglés y o tomar las clases necesarias, es que el nivel de inglés no es tan bueno, pero partir por ahí, porque hay mucha gente que lo deja para el final y termina casi que condicionando su ida realmente a estudiar el programa, porque el programa te puede aceptar sin la prueba de inglés, pero uno puede estar muy al límite en los plazos. Entonces, yo creo que partir por el inglés es como una buena forma de poner en marcha el proyecto, al menos psicológicamente. Y también, bueno, si uno tiene claro más o menos, no sé, pues tengo estas 3 opciones de programa, ojalá conversar con personas que hayan estudiado ese programa en esa universidad y que sean personas que uno más o menos las conozca, porque también está como todo este tema de la equivocación de las percepciones, que si uno es la primera vez que conversa con alguien y te dice, oye, la experiencia fue pésima, pero resulta que esa persona en general se expresa de esa forma en sentido negativo, mejor que sea alguien que uno le cache más la onda y que sea una onda parecida a la propia, para, en el fondo, poder sopesar y tomar el beneficio inventario suficiente de Y lo... que haya sido alguien que haya ido a estudiar, pues no a poder carretear. Claro, exacto. Y después, bueno, perderle el miedo a todos los ensayos que hay que escribir, a las cartas de recomendación que uno tiene que pedirle al jefe o al profesor. O sea, al final hay que saber venderse y cuesta hacerlo. A mí por lo menos me costaba mucho escribir como, Francisca es la mejor, pero es algo que hay que hacer y creo que es una muy buena oportunidad también para también uno sentarse y pensar realmente qué quiero hacer de mi carrera. O sea, yo te diría que fue recién ahí cuando yo dije, ¿sabes qué quiero hacer realmente? O sea, porque en el ensayo te piden, cuéntanos qué quieres hacer con tu carrera de aquí a 5, a 10, a 15 años. Y yo por lo menos que iba más como con la inercia de la vida, es la primera vez que me pregunté esas cosas. Entonces también sirve como para un poco preguntarse hacia dónde voy. No solo de dónde vengo, sino que hacia dónde voy. Y bueno, todo el tema de la visa, me tocó en una situación muy excepcional porque era en plena pandemia, entonces, de hecho, teníamos una fecha en agosto, queríamos partir y mi visa llegó, pero la de Santiago no, entonces ahí tuvimos que cambiar el pasaje como 5 veces. No, fue así todo un tema que no se lo recomiendo a nadie porque estar esperando constantemente que te llegue, en el fondo el pasaporte era bien latero. Y no sé qué otro tip les podría dar. Bueno, todo el tema alojamiento también es bien... Va a depender mucho de si tu universidad tiene residencias para estudiantes o no. Depende si uno va solo acompañado. Nosotros, como éramos 2, dijimos quizás residencia de estudiantes nos quede como un poco chico. Claro. Bueno, sobre todo, ¿para qué decir los que van con niños? Entonces... pero tuve la suerte de que me contactó un compañero, no de generación, pero sí un poco mayor, que estaba terminando su máster allá en Londres y me recomendó su departamento. Entonces él me hizo el link con el arrendador y de hecho era un departamento que ha pasado por generaciones y generaciones de chilenos. Entonces sí, así que tuve esa suerte, pero te diría que el principal consejo es partir por algo, aunque sea pedir la hora de registro civil para sacar el pasaporte o pedir la prueba de inglés, partir por eso, redactar los primeros ensayos. Al principio da un poco de cosa venderse, pero creo que hay que partir por al menos por algo para sentir que el proyecto está andando. Y entonces, ustedes con tu marido vuelven a Chile y te empezaste a pedir pega de nuevo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo continuaste tu carrera? Una vez de vuelta, porque ya con ese LLM. ¿Sí? LLM. Ya te cambia un poco el pelo, digo, como profesional, ¿no? Claro. Si eso se siente, te sentís como más... no, pero digo, se abren opciones profesionales, ¿cierto? Sí, yo creo que se abren, por ejemplo, yo no habría podido hacer clase en la Universidad Católica como estoy diciendo ahora. Ya vamos a llegar a eso, Sin el máster, o sea, ciertas puertas se abren y yo creo que esas puertas que se abren también a su vez abren otras puertas. No sé si es tan automático el como, tiene máster, entonces va para socia, no, hay de todo y yo creo que sobre todo ahora que cada vez es más la gente que va a estudiar afuera, entonces quizás se convierte como más en un requisito mínimo más que un plus. Pero bueno, depende de la circunstancia y yo en realidad empecé a buscar trabajo allá, en Londres, porque me di cuenta que si seguía en lo mismo, en el área judicial civil, un poco todo lo que había estudiado, tanto en el diplomado como en el máster,
de libre competencia, no iba a poder realmente ejercerlo y meterme a ese mundo si es que seguía en lo que estaba haciendo antes. Entonces ahí tomé la decisión que me costó, porque yo hasta el día de hoy le tengo un cariño inmenso a mi primera oficina. Pero finalmente, si quería realmente desempeñarme en libre competencia, necesitaba encontrar un lugar donde pudiera aprender también de libre competencia y aprender a ejercer en esa área. Que es más nicho que judicial es más amplio. Entonces postulé desde Londres a Chile, o sea, eran entrevistas por Zoom, la psicológica era por Zoom, era todo por Zoom. Y estuve en varios procesos y finalmente entré a trabajar en Menchaca, que es donde ejerzo actualmente, en el área de libre competencia. Perfecto. Oye, y me contaste entonces, te nos adelantaste, que empezaste a hacer clases, ¿cierto? Sí. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, dónde has hecho clases, qué ramo haces, etcétera, por favor. Sí, cuando volví el 2022, a fines de año en realidad, me contactó un compañero nuestro también de generación, John Enríquez, que me invitó a ser su coprofesora en la Universidad del Desarrollo, clases de regulación económica. Y yo justo en Londres como que se me despertó esta inquietud académica que dije, yo creo que es una muy buena forma de mantenerse constantemente estudiando, de poder aportar en algo a la sociedad y no quedarme solamente en el sector privado como viendo como mis temas internos, sino que también aportar. Así que me encantó la experiencia de hacer en la Universidad del Desarrollo. Después, lamentablemente, el segundo semestre no pude seguir porque tuve mi pre y postnatal. Y también en enero del 2023 postulé a un concurso de la Universidad Católica, en el cual no quedé, o sea, quedó otro profesor, pero sí me escribieron y me dijeron, aunque el curso ya quedó con profesor, igual te queremos nominar como profesora. Y fue increíble porque en realidad si en ese minuto me hubieran dicho, oye, quedaste, no sé si habría podido hacer las dos clases al mismo tiempo. Entonces fue como muy oportuno el timing en cómo se dieron las cosas. Y después cuando se estaba acabando mi postnatal me dijeron, oye, ahora hay un cupo y entré a hacer clases y ahí entré a hacer en la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, ¿Y la qué Universidad ramo? Católica. De Derecho Económico 1 y 2. Derecho Económico 1 y 2, perfecto. Sí. Y eso que no te gustaban las pruebas orales. Y ahora dando la clase, ¿verdad? Sí, pues, ¿Cómo entonces, cambia la vida? sí, cómo cambia la vida, pero también es lo que hablábamos antes, ¿no? Creo que no hay que dejar que ese tipo de, no sé, que la timidez sea un obstáculo para Oye, Francisca, hacer clase. ¿qué tipo de profesora eres? Yo me eché económico 2, me acuerdo, me lo eché. Ah, ¿sí? No, así, ni me acuerdo de qué se trata. Es como macroeconomía, ¿o no? Es que... Aprovecha a contarnos de qué se trata el ramo. Ya, no, ha cambiado mucho con respecto a nuestra época. En nuestra época no había introducción a la economía, en cambio ahora sí existe un ramo de introducción a la economía. Entonces, derecho económico es más la regulación económica. Entonces, derecho económico 2, que es el que estoy haciendo actualmente, se ve toda la normativa de libre competencia, de protección al consumidor, de mercado de valores y bancario, y competencia desleal. Y económico 1... Ah, pero es otra cosa. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo al menos estudié, que era como oferta-demanda, algo así. Sí, es ¿no? que era más economía, Claro. derecho, economía y mercado, Claro, era en eso esa era. época. Sí. Ahora es como más derecho. Ahora sí, es mucho más la regulación, el 2. Y el primero es más orden público económico, todos los principios constitucionales relacionados con la economía, Banco Central, sistema tributario. Es como una pincelada a toda la regulación más orgánica, por así decirlo, del derecho económico. Pero no, ahora creo que es mucho más entretenido de cómo era en nuestra época. Y como profesora, ¿cuál es tu estilo? ¿Es cercana? Sí, yo muy brígida, como dicen los jóvenes. ¿Cómo es? No, yo me considero bien cercana, o trato de serlo al menos. Además, las generaciones han cambiado, o sea, creo que el estilo de profesores que quizás nos tocó a nosotros, que sigue existiendo, obviamente, pero creo que han habido muchos cambios positivos en el acercamiento a los alumnos, estudiantes. No, yo trato de ser lo más cercana posible, lo más comprensiva cuando alguien... Claro, tiene un problema, de repente... Sí, como... Porque ahora hay mucha más apertura a hablar las cosas que le pasan a los alumnos. En nuestra época, no sé si era tanto, no sé si uno se atrevía a decir, oye, es que tuve este problema de salud mental. Sí. En cambio ahora... que esté bien, saludos. Sí, así que no, en ese sentido trato de ser cercana y mi gran objetivo es que los alumnos se cuestionen las cosas, que piensen las cosas, que no sea tanto como... Ya, ¿cuál es el artículo? ¿Cuál es la definición? Listo. No, yo trato de que... Ya, pero cuestiónense cómo está redactada la ley, que muchas veces está redactada mal. ¿Y el examen es oral del curso? El examen es oral, sí. Y te toca
rajar algún...? Hasta ahora no. ¿Hasta ahora no? Sí. Así ya que... saben, tomen con la, ¿Sí? con la profesora Osa. Sí, así que voy invicta y al menos en eso. Oye, ¿no sabes qué dicen de ti? Porque te acordás que cuando uno es alumno es como, oye, ese profesor es así, ese profesor... ¿No te causa No me curiosidad? he metido a redes sociales a ver qué se dice de la sección OSA, pero... Claro. No, pero la encuesta de evaluación docente ahí uno tiene feedback de los alumnos. Y ahora existe una encuesta temprana de cursos que en esta época entonces te sirve para corregir como las cosas con las que uno está partiendo y corregir a tiempo y no cuando se acaba el semestre. Claro, tu carrera como profesora está partiendo igual. Sí, ¿no? po. Muchas Sí, cosas. entonces, bueno, me dicen que hablo despacio. O sea, ahí tengo un trabajo de como con una fonoaudióloga para poder impostar la voz. Sí. Y no, eso, que muy cercana, que se nota que me gusta mucho lo que estoy haciendo, entonces que por favor que siga otro semestre. Así que no, la evaluación hasta ahora ha sido muy, muy positiva. Qué buena. Bueno, una de las cosas también, Francisca, que tú sabes que te invitamos también es porque eres cofundadora de Women in Dispute Resolution, ¿cierto? Lo dije bien, ¿o no? Sí, perfecto, sí. El inglés no es lo mío. Cuéntanos un poquito también de esa iniciativa, por favor, porque han estado en LinkedIn, yo la he visto ahí con todo. Sí. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, es una iniciativa de formar esta red y asociación de mujeres que se dedican al área de litigios, ¿ya? No todo tipo de litigios, sino que por ahora litigios civiles, comerciales, de libre competencia y arbitrajes. Porque solamente esas, y no laboral, familia, penal. Simplemente porque esta cantidad de procedimientos tienen un procedimiento escrito determinado y que tienen más similitudes que el procedimiento oral. Entonces, parte un poco del diagnóstico compartido no solamente por las cofundadoras, sino que en general con todas las mujeres con las que nos hemos sentado a conversar, de que hay mujeres litigantes, pero no existe la suficiente visibilidad del trabajo que hacen. Y eso se debe a muchos factores que, bueno, un tema que da para muy largo. Entonces nace un poco de esta inquietud y un segundo diagnóstico que se superpone es que también hay mucha deserción de mujeres que parten como litigantes y se terminan yendo por distintos motivos. Y también un miedo previo, o sea, es decir, antes de ejercer y antes de tomar la decisión de ejercer en el área de litigios, como esta especie de miedo o sesgo negativo que tiene el área, de que no, que los plazos, que estresante, que no te metas allá. O sea, a mí me lo han dicho siempre, desde que partí. O sea, como, ¿por qué elegiste esa área? Si es un área tan confrontacional, tan... Y también, bueno, este diagnóstico de que si uno no cumple con un determinado perfil de litigante, entonces no es tu área. Entonces está como el típico prejuicio de que tiene que ser alguien bueno para pelear, así como bueno para discutir, voz fuerte. Y en realidad no es necesariamente el caso. O sea, creo que hay otro tipo de acercamientos al problema, al conflicto, al litigio, que son igual de válidos, a veces igual de efectivos o más efectivos. Y lo que conversábamos antes, de que está toda la parte del procedimiento escrito, que también implica mucho estudio, mucha cabeza fría, mucho orden, originalidad en cómo plantear la teoría del caso y todo. Entonces no se limita solamente al alegato o solo a la audiencia. ¿Y qué es lo que buscan con esta asociación? Como tener más redes de apoyo, cuéntame un poquito cuáles serían como los objetivos a corto, mediano, largo plazo de es una fundación, ¿cierto? Sí, está constituida como fundación. Bueno, y me falta decir lo más importante, que a mí me invitaron a participar Manuel Ugarte y Paz Regada. O sea, ellas... Es compañera de la facultad. También compañeras nuestras, sí. En el fondo yo estaba de prenatal y ellas me llamaron y me dijeron, oye, se nos ocurrió esta idea, hemos conversado con estas personas, se está como generando este pequeño momentum, así que ayúdanos a fundarla y a darle forma, etcétera. Así que, pero el mérito es totalmente de ellas y bueno, de todas las abogadas que forman parte del consejo y las que se han sumado al comité ejecutivo, la Jesús Herrera y la Cici. Manda saludos para que sepan que... Sí, le mando saludos a todas porque ha sido un año muy intenso de mucho trabajo en conjunto. Entonces, así como objetivos, te diría que es generar esta red, pero no simplemente para juntarnos y hacer networking, sino que también para generar instancias en las que se converse sobre el perfilamiento de la carrera profesional. O sea, un poco tener a través de charlas, desayunos o mentorías
conversaciones en las cuales las abogadas que son parte de la asociación puedan plantearse qué camino seguir, escuchar a personas que han avanzado más en la carrera y conocer su experiencia, lo bueno, lo malo, los costos asociados a tomar una u otra decisión. Y también un pilar muy importante en la formación, o sea, que no sea simplemente como juntarse, hacer como esta catarsis colectiva de, que es difícil ser mujer, sino que va mucho más en estar constantemente estudiando, estar al tanto de las sentencias importantes que van saliendo, las reformas legislativas, y un poco estar también estudiando, o sea, tiene como esta área de formación también muy marcada la asociación. Oye, Francisca, ¿y tú piensas que ha tenido una buena acogida por parte de los estudios, los estudios más tradicionales? ¿Lo vieron bien que sus abogadas se empezaran a asociar ahí? ¿Qué piensan de eso? Sí, o sea, en realidad lo único que te puedo decir es que nos ha sorprendido el nivel de impacto que ha generado tanto en abogadas que se han querido sumar, la rapidez con la que se nos han acercado con ganas de asociarse, y también de los estudios. O sea, el lanzamiento que fue en abril, al cual fueron más de 150 abogadas, o sea, los estudios se peleaban por ser auspiciadores. Nosotros al principio partimos como, ¿qué nos va a auspiciar? Un poco, ya, vamos a tener que hacerlo con lo que tengamos. Y finalmente se acabó el plazo para obtener sponsors y igual se seguían acercando, oye, nosotros también. En el fondo hubo 24 estudios que auspiciaron. Y te diría que muchos llegaron de motu propio, o sea, a muchos nosotros los contactamos, claro, pero también algunos llegaron de iniciativa propia y oye, yo quiero auspiciar y cómo lo puedo hacer y si no resulta ahora el próximo año. Entonces, en ese sentido, se notó mucho apoyo y también después del evento, que el evento fue un éxito, la gente quedó muy contenta y uno podía ver, al menos en LinkedIn, que es como la red profesional, como los estudios un poco... se regodeaban de que sus abogadas hubieran asistido. Entonces, en ese sentido, también notamos ese apoyo póstumo, que no era solamente el auspicio, sino que también como reconocer que sus abogadas fueran y hubieran ido y que sean parte de la asociación. ¿Y cómo es ser mujer en estos estudios? Porque obviamente ser mujer está relacionado a la maternidad. Uh-huh. Bueno, tú eres mamá, ¿no es cierto? Me imagino que tienes muchas cosas en tu casa que hacer. Pero a la vez todos sabemos que el litigio es estresante, vas contra los plazos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo crees tú? ¿Cuál es el rol de una mujer dentro de un estudio y cómo concilia con su familia también? Cuéntanos de eso, por favor. Sí, o sea, bueno, cada estudio es un mundo, uno no puede así generalizar, claro, en estas cosas. Yo diría que, a ver, tuve la suerte de que estoy en un lugar donde es pro familia. O sea, eso primero que nada. Entonces yo cuando conversé de que quería un horario diferenciado al del resto de los asociados, que en este momento son todos hombres, salvo yo, entonces dije, mi nana se va a tal hora, yo necesito irme un poco antes de eso y seguir trabajando en mi casa, necesito esa flexibilidad que en mi estudio en particular no existe, así como política de empresa, claro, tener flexibilidad, pero a mí sí me la dieron. Y eso tengo que decirlo, quizás no es el caso para todas las mujeres de tener esa suerte de que te den esa opción. Pero igual implica terminar trabajando un tercer tiempo. Es decir, yo llego a mi casa, estoy con mi guagua, lo baño, se acuesta, se duerme, cuando se porta bien, porque hay días que la batería le dura mucho más. Y ahí desde la noche abrir el computador de nuevo y seguir trabajando. Entonces eso también implica un gran costo personal de dormir menos, un costo familiar de compartir menos con mi marido, un costo social de si hay una comida de amiga, pucha, tengo que mandar este informe. Entonces quizá la flexibilidad está, pero igual el costo es alto. O sea, creo que ser mamá mamá joven al menos, porque ya cuando el hijo sea más grande me imagino que es distinto, pero es una época distinta de la carrera. O sea, y yo creo que no hay mucha solución a eso. O sea, creo que ese costo siempre va a estar. Claro, y ahí está lo que tú decías, que quizás muchas mujeres optan por no seguir con la carrera de abogado, y tampoco es la idea. ¿Tú crees que se puede dar esa flexibilidad, que los estudios deberían ser más flexibles, que deberían comprender más la vida también, no solo las mujeres, porque tu marido abogado también tiene derecho a ver también a su hijo, ¿no es cierto?
¿Tú crees que es posible o que los abogados estamos cegados en ese...? No, yo sí creo que es posible. O sea, creo que, bueno, obvio que implica un cambio cultural, pero por ejemplo todas las empresas y estudios internacionales ya han implementado muchas de esas prácticas. O sea, por ejemplo, mi marido que trabaja en una empresa internacional, él sí tiene mucha flexibilidad. Entonces, las veces que yo, por ejemplo, por el hecho de estar acá, él me puede apoyar en el fondo y él teletrabajar. También hay estudios muy tradicionales que ahora han implementado la política de que a las 2 de la tarde, sea hombre o mujer, pero si uno tiene un hijo menor de 1 año, se puede trabajar desde la casa. Entonces creo que los cambios son posibles, se han implementado y también la valoración que se hace de la maternidad creo que da pequeños pasitos, también ha ido cambiando un poco. Por ejemplo, ahora hace poco me tocó rellenar el formulario de Chambers and Partners, que son estos rankings de abogados, y había una columna especial para decir si uno tenía compromisos familiares importantes o si era mujer, si había tenido pre y postnatal recientemente. Así que yo lo llené con mucho orgullo y me parece súper bien porque así también cuando revisen la información de los abogados dicen ya, ella no estuvo en todos estos casos, pero aquí marcó que tuvo, o sea, que tiene un horario diferenciado por ser mamá. Entonces, eso también creo que es bueno. O sea, creo que iniciativas existen, quizás no son tantas. Hay que potenciarlas, estamos sí, claros. Exacto. Oye, Francisca, ¿y tú eres partidaria o no del teletrabajo? Porque yo creo que la actividad de abogado se puede hacer perfectamente con teletrabajo, pero ahí empieza que todo el tema de si es eficiente. ¿Qué opinas tú del teletrabajo? Sí, yo tengo mi reparo con el teletrabajo. A ver, cuéntanos cuáles son esos reparos. Pero también está relacionado con que, bueno, todos lo tuvimos que vivir un poco a la fuerza en la pandemia. Entonces es un periodo que yo lo asocio al teletrabajo, pero en verdad estoy dejando fuera todos los otros aspectos negativos que tenía la pandemia, que era que básicamente en Chile estábamos encerrados. Pero yo prefiero la presencialidad, o al menos verse las caras cierto número de días en la semana. O sea, creo que el full remoto, yo por lo menos no me serviría. A mí me gusta mucho conversar de los casos. Creo que ahí salen las mejores ideas. Y sí, creo que la tecnología está lo suficientemente avanzada como para permitir cierto grado de teletrabajo, pero yo igual prefiero ir a la oficina. O sea, no full, teletrabajo no full. No, o sea, tener la opción. Y que si uno quiere la toma y uno quiere la deja, pero... O sea, yo soy muy partidaria de trabajar, encuentro que se pasa mejor. Cambio yo sola en mi casa, como que es distinto, es más solitario. Quizá hay personas que les gusta más eso, pero yo prefiero estar ahí en la oficina, compartir, ver las caras. Pero y en cuanto a la eficiencia, porque los estudios de abogados yo también trabajo en uno, como de hacer metas, ¿no es cierto? Hacer facturación, hacer horas. ¿Tú encontráis que con el teletrabajo eso se pierde un poco? No, al revés. Yo creo que es mucho más eficiente el teletrabajo. ¿En serio? Sí. Porque bueno, ahí pasa por la responsabilidad de cada uno de efectivamente cumplir con lo que tiene que hacer y no irse al mall, digamos, o ir a ver películas. Pero, o sea, yo personalmente la pandemia es cuando más he trabajado. Ahora la semana pasada que estuve con COVID también teletrabajé 2 días y son días que por hora facturo mucho más que un día en la oficina, que uno se distrae más. Entonces, si el criterio es la eficiencia, yo creo que el teletrabajo es más eficiente. Pero quizás tú eres muy responsable, quizás hay otro abogado. Bueno, sí, pero eso te da personalidad, o sea... Claro. Oye, Francisca, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Porque mira, has estudiado afuera, has trabajado en buenos lugares, haces clases, pero ¿cuál es el mayor logro de tu carrera jurídica? Sí, quizás no es tanto así como gané tal caso o me fue tan bien en tal demanda o tal alegato, sino que algo mucho más pedestre quizás, que yo creo que las mujeres van a entender y las mujeres que son mamás. Para mí fue volver a trabajar después de ser mamá, que eso fue en enero de este año, porque yo venía con mucho miedo quizá o ansiedad de que venía de mucho tiempo muy desconectada, es decir, muy conectada con mi guagua y con la nueva etapa que se abrió de mi vida, que es una etapa muy bonita, pero mucho tiempo desconectada de lo que yo hacía normalmente, que era trabajar, y yo siempre he trabajado mucho y como que un poco es parte de mi personalidad. Entonces venía con el miedo de no estar a la altura, de que se me hubieran olvidado las cosas, de que se me hubiera olvidado trabajar, o de estar en la oficina y que iba a estar distraída pensando en mi guagua. Entonces, para mí volví justo en un momento que había mucha pega como bien urgente y de temas muy técnicos, entonces me tocó como meterme así de golpe
trabajar así hasta muy tarde. Y me acuerdo estar sentada en una reunión con puro ingeniero hablando de igual a igual, de fórmulas, de binomios, de impuestos. Y en esa reunión, como estar a la altura o incluso como plantear temas que nadie más había planteado, para mí fue muy, muy gratificante de saber que el hecho de ser mamá o de haberme desconectado todo ese tiempo no era un obstáculo a seguir siendo la misma abogada que era. Ahora tenía además la motivación de mi hijo y de querer ser la mejor abogada para que mi hijo tenga un buen modelo a seguir. Oye, qué bonito lo que cuenta Francisca, en verdad. Y acá, bueno, hay una pregunta que, sorry, la cambié de tema, pero ya lamentablemente estamos llegando a la última etapa del programa. Uh-huh. Entonces, desde lo que tú te dedicas, a todos les preguntamos que si pudieran cambiar una ley del país, de lo que sea, pero ojalá relacionado obviamente a lo que tú haces, Uh-huh. ¿qué ley sería y por qué? Bueno, es que no está tan relacionado con lo que yo hago. Bueno, no importa, entonces dale, no importa. Pero sí, yo cambiaría la ley 21.100, que es la ley de echado bolsas plásticas. Ya, a ver. Que tiene, o sea, que generó todo un gran cambio social de que efectivamente ahora uno va con la bolsa al supermercado. Se te queda la bolsa. Sí, Sí. se te queda la bolsa y comprar la nueva. Claro. Pero la ley, que la sacaron bien rápido, pero tiene un problema muy importante, en mi opinión, y es que la bolsa plástica se define como aquella que tiene como componente fundamental un polímero derivado del petróleo. Ya, pero ese componente fundamental no se sabe realmente lo que significa. Y hay mucha discusión de si significa que sea el 51% no derivado del petróleo y el 49% derivado del petróleo. O sea, una bolsa podría ser mitad, que la mitad de sus componentes sea plástico y la otra no, y estaría dentro de la norma. Pero igual una bolsa que se va a biodegradar en 300 años. Entonces, si bien el objetivo de la ley es muy bueno y lo comparto, y ojalá poder dejarle a la próxima generación un mundo más limpio del que está actualmente, o con menos plástico al menos. Pero claro, la ley tiene este buen objetivo, pero creo que hay que hacerle un reajuste ahí para que se entienda bien que tiene que ser una bolsa que no tenga plástico, por ejemplo. Pero o sea, todo eso significa que hoy día estamos ocupando bolsas que podrían estar, tú decís, dentro de la norma, pero contaminando igual. O sea, de partida hay muchas bolsas que son frentón de plástico que uno ve en la línea de caja. Pero claro, pero también hay muchas que dicen sí, ecosustentable, o palabras que no significan realmente mucho, que no tienen la certificación adecuada y esa bolsa, está bien, uno la ocupa más que las bolsas de plástico que usábamos antes en los supermercados. Claro. Pero eventualmente se van a romper o van a perder su uso y ahí uno dice, es compostable, pero en realidad no es compostable o no es compostable industrialmente. Entonces, como que hay todo un tema ahí que sería mejor precisar que sean bolsas de género, no sé, o que no tengan realmente polímeros derivados del petróleo y que no sea como esta ambigüedad de un componente fundamental. Entonces puedo deducir que te gusta harto los temas medioambientales también. ¿No has pensado alguna vez cambiarte para ese lado? Claro. O sea, bueno, hay todo un tema de libre competencia con medio ambiente. La ley REP también a mí me interesa mucho en lo personal y me ha tocado estudiar algo del tema, pero... ¿Cuál es la ley esa? La ley REP es de la responsabilidad extendida del productor. En el fondo que... No sabía, disculpa. No, pero es como de que el productor tiene que preocuparse de que, por ejemplo, los neumáticos o los envases y embalajes se reciclen efectivamente. Entonces, una carga que en vez de estar en el consumidor, esté en el productor que ingresó al país las baterías, los neumáticos, todo. Me imagino que nosotros debemos estar medio atrasados, ¿no? Como país, ¿o no? No, o sea, por ejemplo, la ley que te mencionaba antes, la de echado bolsas plásticas, como se la conoce, entiendo que es uno de el primer país en Latinoamérica en implementarla, pero claro, también tiene el problema de que a arbitrio de cada municipalidad fiscalizar. Entonces, lo que entienda la municipalidad 1 de qué significa este componente fundamental puede ser distinto al de otra municipalidad y al final que el criterio que se aplique sea totalmente desigual. Entonces, la idea es buena, pero... Y una ley súper corta, o sea, sería muy fácil, creo yo, de modificar si existe la voluntad política para hacerlo. Qué interesante. Oye, Francisca, como te decía, lamentablemente vamos llegando al final de esta muy interesante conversación. Así que la última parte de este programa es de consejos jurídicos, ¿ya? Entonces, primero queríamos que le diera un consejo jurídico general a nuestra audiencia. Gente que no entienda mucho quizás de derecho, que
o que no sepa mucho, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué consejo tú le darías a alguien alguien de a pie, digamos, que no conozca mucho de leyes? A ver, yo iría, y me incluyo en el consejo porque me cuesta aplicarlo, pero todas las transacciones que uno haga online, dentro del e-commerce, que lea los términos y condiciones y que lea la política de privacidad de las páginas en las cuales uno interactúa, sea plataformas digitales o sea unas tiendas online, porque es muy fácil chequear y decir sí, lo leí, pero realmente leerlo, porque uno está renunciando a muchos más de los derechos de los que uno se imagina. Ese sería mi consejo general. Y ahora queremos que le dé un consejo jurídico a los estudiantes de Derecho. Hay muchos estudiantes que han visto nuestro programa, entonces, ¿qué le aconsejaría a alguien que está partiendo y esta larga carrera y dura carrera? Sí, larga y dura. Larga y dura, sí. Yo, el consejo que a mí me hubiera gustado que me dieran es procurar o hacer pasantías, tanto en el sector público como privado, porque después uno se termina quedando con lo primero que le tocó trabajar profesionalmente y nunca realmente tuvo la oportunidad de ver cómo es el sector público, o si uno entró al sector público directamente, cómo es el sector privado. Entonces creo que tener ese contraste a nivel de estudiante, que implica hacer una pasantía de un mes, que no es tanto tiempo, yo creo que eso sería un buen consejo. Experimentar distintas posibilidades en vez de tomar la decisión en base a que, es que tal persona me recomendó trabajar en cierta área. Realmente experimentarlo por uno mismo. O sea, como experimentar varias áreas, como Sí. probar harto Sí, antes de elegir. ¿No es claro, cierto? y tomar la decisión como en base a razones propias, no como me dijeron que tal área era tal así o asá. Muy, muy buen consejo. Y ahora, para el cierre final, nos gustaría que le diera un mensaje libre a esa tu cámara. No sé si quieres dar quizá algún mensaje de Women in Dispute Resolution, algún mensaje a tu alumno. Un mensaje libre para nuestra audiencia. Y como te digo, nosotros pensamos que iba a ser pura gente relacionada al derecho, pero finalmente ha tenido harto seguidor el programa, porque creo que a la gente igual le interesa hablar de leyes, hablar de la carrera. Entonces, Ya, mensaje perfecto. libre para los ciudadanos que ven absolviendo posiciones. Bueno, a todas las mujeres litigantes o que están estudiando derecho, que no le tengan miedo al área de resolución de conflictos, y si ya litigan, que se sumen a la red de Women Dispute Resolution, que estamos recién partiendo, así que ojalá nos podamos expandir a otras áreas de litigios el día de mañana, o a otros países, que también es nuestra ambición. Ya, el ciudadano común de pie, que no es, o sea, que no sea necesariamente abogado. Nada, tratemos entre todos de dejar que el mundo sea un lugar mejor al cual nos tocó recibir. Sí, Muchas que gracias, es algo que mi Francisca. mamá siempre dice, así que Saludos a la mamá, entonces. sí, saludo a mi mamá. Muchas gracias, Francisca. De verdad, un honor tenerte acá. Gracias por toda tu experiencia que nos has contado. Y muchas gracias a todos, porque ya tendremos una nueva entrega de Absolviendo Posiciones. Muchas gracias y que estén muy bien.